La tenencia ilegal de fauna silvestre como mascotas es un problema ambiental y social muy serio, especialmente en países megadiversos como el Perú. Muchas personas adquieren animales exóticos por moda, tradición o por el mismo desconocimiento, sin considerar que esta problemática puede traer consecuencias. Como situación actual, se ha documentado que el 95% de comunidades mantiene animales silvestres como mascotas. En el Perú, entre el 2000 y el 2017, se decomisaron más de 79.000 animales. Muchas de estas especies eran en peligro de extinción. La mayoría muere en condiciones inadecuadas antes de llegar a su comprador. Dentro de los factores que contribuyen a esta problemática está la falta de educación ambiental y el desconocimiento legal, la pobreza y también el comercio informal, la alta demanda de mascotas exóticas y también la débil fiscalización por parte de las autoridades. Lamentablemente existen consecuencias ambientales y de salud pública. En el caso de las ambientales, se tiene la disminución de las especies silvestres y también la interrupción del equilibrio ecológico. Por otro lado, en la salud pública, muchos de los animales silvestres van a ser reservorios de enfermedades zoonóticas, es decir, que pueden transmitirse de los animales a los humanos y viceversa. Dentro de los ejemplos más importantes de estas enfermedades está la salmonelosis, que es común en aves y reptiles, la leptospirosis, que es común ya que es transmitida por roedores silvestres, la rabia, que es altamente mortal y puede ser transmitida por primates y carnívoros como en el caso de los zorros, y asimismo la shigellosis, que es transmitida por primates no humanos. Tener estos animales en casa sin condiciones ni control veterinario aumenta el riesgo de brotes de contagio, afectando a familias, comunidades y al mismo sistema de salud. Además, los animales suelen sufrir estrés, enfermedades y mueren por falta de alimentación y de cuidado. En el Perú existen leyes y normativas. Por ejemplo, está la ley número 29763, que prohíbe la tenencia y el comercio de fauna silvestre sin autorización. Asimismo, está el Código Penal, que establece penas de 3 a 5 años de cárcel por el tráfico de la fauna. De la misma forma, hay un Decreto Supremo número 019-2015 por el MINAGRI, que multa de hasta 5.000 UITs por infracciones en relación a esta problemática. Para abordar la problemática de la tenencia ilegal de fauna silvestre como mascotas en el distrito de Chorrillos, se diseñó una encuesta dirigida a la población local. El objetivo fue evaluar el nivel de conocimiento, las percepciones y las actitudes de las personas respecto a este tema. Información esencial para plantear estrategias educativas y de salud pública. La encuesta incluyó preguntas demográficas como edad, género, para entender el perfil de los participantes. Además, se preguntó si vivían actualmente en el distrito de Chorrillos para confirmar la representatividad local. Una pregunta clave fue: ¿cuál de estos animales consideran que son silvestres? Con opciones como loro, perro, tortuga y conejo, y esta pregunta buscó identificar si la población sabe reconocer un animal silvestre, como conocimiento básico para evitar la tenencia ilegal. Otra pregunta importante fue: ¿qué entidad cree usted que regule la tenencia ilegal de fauna silvestre en el Perú? Con opciones como el MINSA, CERFOR, la Policía Nacional del Perú, las municipalidades. Con esto se midió si la población conoce a la autoridad responsable, clave para denunciar o prevenir estos casos. También se consultó si quisiera conseguir un loro, ¿dónde cree que lo podría encontrar? Con alternativas como mercados, internet, redes sociales, personas en el interior del país, tráfico ilegal o simplemente no lo sé. Esto ayudó a identificar las percepciones sobre las rutas de acceso a la fauna silvestre. Se preguntó también si habían visto fauna silvestre como mascota en su barrio y qué animal era, para conocer la cercanía real de la problemática. Luego se evaluó la percepción de riesgo con la pregunta: ¿cree que tener un animal silvestre como mascota pueda representar un riesgo para la salud pública? En una escala del 1 al 5,
siendo fundamental para entender la conciencia sanitaria. Además se preguntó, ¿está usted de acuerdo con sancionar a quienes tienen fauna silvestre como mascotas para conocer el nivel de apoyo social a la aplicación de la ley? Otra pregunta clave fue, ¿qué harías si ves a alguien con un animal silvestre como mascota? ¿Cómo reportarlo a las autoridades, no hacer nada, explicarle que es ilegal o compartirlo en redes sociales o simplemente no saber qué hacer? Esta pregunta buscó medir la disposición a la hora de actuar. También se consultó si conocían alguna enfermedad zoonótica que pueda transmitirse de animales silvestres hacia las personas y cuáles específicamente, para ver el conocimiento sanitario principalmente. Finalmente se preguntó por qué cree que la gente compra o mantiene fauna silvestre como mascota, con opciones como porque son exóticas y llaman la atención, por desconocimiento de la ley, porque creen que no hace daño, por tradición o cultura o simplemente porque no lo sabían. Y se cerró con la pregunta, ¿sabe usted si es legal tener fauna silvestre como mascota en Perú? Para medir básicamente los conocimientos sobre la normativa vigente. Con respecto al plan de trabajo integrado, para poder abordar esta problemática de manera efectiva, se planteó un plan de trabajo integrado. Primero, se realizó un diagnóstico situacional donde se identificó que en Chorrillos existe una alta incidencia de tráfico y tenencia de fauna silvestre, facilitado por la cercanía a áreas naturales y mercados informales. El objetivo principal del plan fue determinar el nivel de conocimiento de la población y promover estrategias de educación ambiental y salud pública. Entre las estrategias y actividades incluyeron la aplicación de encuestas presenciales. Como medidas preventivas se planteó fortalecer la educación ambiental, mejorar la capacidad de fiscalización local y establecer alianzas con centros de rescate de fauna silvestre. Finalmente se definieron medidas de monitoreo y evaluación, como encuestas pre y post intervención, seguimientos, reportes ciudadanos y evaluaciones trimestrales con indicadores de participación y conocimiento. Con respecto a resultados de la encuesta, para abordar la problemática de la tenencia ilegal de fauna silvestre como mascotas en el distrito de Chorrillos, se realizó un estudio enfocado en conocer el nivel de conocimiento y percepción de estos habitantes. Esta encuesta se hizo presencialmente a 101 personas dentro del distrito de Chorrillos. Este diagnóstico nos permite entender sus creencias y actitudes y así diseñar estrategias efectivas en educación ambiental y salud pública. A continuación voy a presentar los resultados siguiendo el orden de las preguntas de la encuesta. En cuanto a la edad de los encuestados, el 44.6% se encuentra entre 18 y 25 años, el 42.6% tiene entre 26 y 35 años y un 10.9% entre 36 y 50 años. No se registraron participantes menores de 18 ni mayores de 50. Esto refleja una participación predominante de jóvenes y adultos jóvenes, grupos clave para dirigir campañas educativas. Respecto al género, el 55.4% fueron hombres y el 44.6% mujeres. Esto demuestra una mayor participación masculina en el estudio, lo que resulta importante para orientar mensajes específicos y efectivos. Sin embargo, también podemos destacar que hubo casi una participación equitativa, ya que la diferencia entre los participantes varones y mujeres no es tanta. Respecto a la pregunta si viven actualmente en el distrito de Chorrillos, las 101 personas, o sea, el 100% de los encuestados, afirmó vivir en Chorrillos, garantizando la representatividad y validez local de los resultados. Respecto a la pregunta de cuál de estos animales considera que son animales silvestres, teniendo como opciones el loro, el perro, la tortuga y el conejo, el 85.1% identificó correctamente a la tortuga, el 81.2% al loro y un 27.7% al conejo. Además, un 2% indicó al perro. Cabe aclarar que el conejo no es considerado fauna silvestre en Perú, lo que evidencia una confusión significativa y la necesidad de reforzar la información básica sobre qué animales son realmente silvestres. Por otro lado, el hecho de que las personas hayan respondido que el perro es parte de la fauna silvestre también deja una gran confusión, ya que el perro no está considerado dentro de esta fauna. Respecto a la pregunta ¿qué entidad cree usted que regule la tenencia de fauna silvestre en el Perú? El 82.2% reconoció correctamente al CERFOR como la entidad encargada de regular la fauna silvestre, mientras que el 9.9% mencionó al MINSA, un 5% dijo no saberlo y un 3% señaló a la municipalidad. Esto refleja que, aunque la mayoría tiene información correcta, aún persisten errores importantes en una parte de la población.
Al preguntar dónde creen que podrían conseguir un loro, el 67.3% indicó que en los mercados, el 66.3% mencionó Internet o redes sociales, el 61.4% mencionó el tráfico ilegal o el contrabando, el 35.6% personas del interior del país y un 6.9% dijo no saber. Esto demuestra que la mayoría reconoce las principales rutas ilegales e informales de adquisición, evidenciando la magnitud del comercio ilegal. Sobre la pregunta, ¿has visto alguna vez fauna silvestre siendo mantenida como mascota en tu barrio o entorno? El 83.2% de los encuestados indicó que sí había visto fauna silvestre mantenida como mascota en su entorno, mientras que el 16.8% señaló que no. Esto refleja que la práctica está bastante normalizada y es visible en la comunidad. Este gráfico es en base a los que contestaron que sí habían visto fauna silvestre siendo mantenida como mascota en su barrio o entorno, del cual pudimos rescatar que los animales más observados fueron los loros con un 34%, coatíes con 21%, monos con 18%, guacamayos con 7% y tortugas con 2%. Además se registraron otros animales en menor porcentaje. Esto coincide con las especies más demandadas en el tráfico ilegal y con mayor percepción de exotismo. Entre las otras especies que también fueron mencionadas estuvo el tucán, el águila, el armadillo, el tigrillo, el capibara, el zorro, el otorongo, el caimán, la cacatúa, serpientes y boas y las lagartijas. Respecto a esta pregunta sobre si creen que tener fauna silvestre como mascota representa un riesgo para la salud pública, el 46.5% estuvo completamente de acuerdo, el 26.7% estuvo de acuerdo, el 19.8% en duda, el 5.9% en desacuerdo y el 1% completamente en desacuerdo. Esto indica que, si bien la mayoría reconoce el riesgo, aún existe un porcentaje considerable que no tiene certeza o no lo percibe claramente. Respecto a sancionar a quienes tengan fauna silvestre como mascota, el 55.4% estuvo completamente de acuerdo, el 23.8% de acuerdo, el 14.9% en duda y el 5.9% en desacuerdo. Esto evidencia un apoyo social mayoritario a la aplicación de sanciones como medida disuasiva. Sobre qué haría si ve a alguien con un animal silvestre como mascota, el 73.3% afirmó que lo reportaría a las autoridades, el 36.6% lo compartiría en redes sociales, el 23.8% no sabría qué hacer y el 7.9% dijo que no haría nada. Esto revela que, aunque muchos están dispuestos a actuar, existe una brecha importante en cuanto al conocimiento de los canales adecuados y la forma correcta de proceder. Este gráfico es sobre la pregunta de ¿conoce usted alguna enfermedad que pueda transmitirse de un animal silvestre a una persona? El 42.6% afirmó conocer enfermedades zoonóticas, el 43.6% indicó no estar seguro y el 13.9% señaló que no lo sabe. Esto refleja un conocimiento parcial y una gran necesidad de fortalecer la educación sobre riesgos sanitarios. Este gráfico es en base a la pregunta anterior sobre si conocen alguna enfermedad que pueda transmitirse del animal silvestre a la persona. Entre las enfermedades que identificaron, las más mencionadas fueron la rabia con un 56%, seguida del COVID-19 con 20%, leptospirosis con 8% y gripe aviar con 3%. También mencionaron otras enfermedades en porcentajes menores al 2 o 1%, como la fiebre amarilla, la sarna, la leishmania, entre otras. Esto indica que, aunque existen algunas referencias correctas, hay confusión y desconocimiento de otras enfermedades importantes, y que las principales mencionadas son recordadas probablemente por un evento que marcó la vida de los encuestados. Respecto a esta pregunta de por qué crees que la gente compra o mantiene fauna silvestre como mascota, el 86.1% considera que las personas adquieren fauna silvestre porque son exóticas y llaman la atención, el 46.5% por desconocimiento de la ley, el 44.6% porque creen que no hace daño, el 29.7% por tradición o cultura y el 4% dijo no saber el porqué. Esto refleja que el factor estético y la falta de información son las principales motivaciones detrás de esta práctica. Finalmente, al preguntar si saben si es legal tener fauna silvestre como mascota en Perú, el 45.5% indicó que no, que es completamente ilegal. El 33.7% respondió que sí es legal en algunos casos y el 20.8% dijo no saber. Esto demuestra que aún existe desinformación significativa sobre la normativa vigente.
Estos resultados evidencian la importancia urgente de reforzar la educación ambiental, mejorar la difusión normativa y sensibilizar a la población sobre los riesgos sanitarios y legales. Con un plan de trabajo integrado, campañas educativas y mayor fiscalización, podemos reducir la tenencia ilegal de fauna silvestre, proteger la biodiversidad y salvaguardar la salud pública. Con respecto a las discusiones, los resultados muestran que hubo una buena parte de los encuestados que sí reconoció correctamente a CERFOR como la entidad que regula la tenencia de fauna silvestre en el Perú, lo cual sí es positivo porque refleja lo que es el conocimiento institucional por parte de los habitantes en Chorrillos. Como sabemos, CERFOR es el organismo técnico del MIDAGRI que es el encargado de supervisar y aplicar políticas de conservación, protección y uso sostenible de la fauna silvestre. Señalan, por ejemplo, autores como Cuellar y Vázquez que saber quién es la autoridad responsable es muy clave porque hacen que los ciudadanos puedan identificar cuándo se está cometiendo una infracción y cómo denunciar. Sin embargo, todavía hay personas que mencionaron entidades incorrectas como el MINSA o incluso la municipalidad, lo cual demuestra que aún hay falta de información en una parte de la población. Por otro lado, al preguntar sobre la legalidad de tener fauna silvestre como mascota, muchas personas no tenían claro sobre este tema, porque algunos pensaban que era legal en ciertos casos, otros dijeron que no lo sabían y pocos sabían que está prohibido en la mayoría de esas situaciones. Entonces, CERFOR incluso menciona que la tenencia solo es permitida bajo condiciones muy específicas, por ejemplo, en centros de rescates autorizados. Sin embargo, este desconocimiento todavía es común y como mencionan autores, esta falta de información favorece que las personas puedan normalizar animales silvestres dentro de sus casas, sin saber que eso puede ser ilegal y perjudicial para el animal. También se preguntó sobre dónde cree que estos animales provienen, ¿no? Y la mayoría de estos respondieron de que eran por mercados, redes sociales o tráfico ilegal. O sea, de cierta forma sí coincide con lo que indican, por ejemplo, autores como Rodríguez y Luna, que explican que los mercados informales y las ventas por internet son vías frecuentes de comercialización, especialmente en Lima. Además, han denunciado muchos de estos animales provienen de zonas rurales, afectando lo que es la biodiversidad, ya que estos animales son sacados de su hábitat natural y son trasladados de forma ilegal. Pero bien, como indican respecto a que si las personas creen que tener fauna silvestre representa un riesgo para la salud pública, se observaron opiniones muy divididas. Por ejemplo, algunos estaban totalmente de acuerdo con esta información y otros dijeron tal vez, o incluso estuvieron en desacuerdo. Esto indica que no todos comprenden los peligros sanitarios reales, ya que los mismos estudios como MINAM señalan de que estos animales silvestres pueden transmitir enfermedades graves como leptospirosis, salmonelosis o fiebre amarilla. En ciudades como Lima, por ejemplo, donde no hay control sanitario de estos animales, el riesgo se vuelve aún mayor. Y bueno, ya finalmente cuando se les pregunta, por ejemplo, qué harían si ven a alguien como un animal silvestre como mascota, muchos respondieron que lo primero que harían es reportar a las autoridades, lo cual sí es positivo, pero también hubieron personas que dijeron no sabrían qué hacer, lo cual demuestra que aún algunas personas tenían buena intención, pero no conocen los canales para actuar. Entonces, estas líneas telefónicas o ciertas aplicaciones o páginas de denuncia no son del todo también confirmatorio por parte de estas personas. En resumen, aunque hay ciertos avances en el conocimiento de la gente sobre este tema, también queda claro que aún hay muchas brechas. Por ejemplo, esta desinformación sobre la legalidad, los riesgos y la acción concreta a tomar frente a esta tenencia ilegal de fauna silvestre muestra lo que es una necesidad de fortalecer la educación ambiental, especialmente en zonas urbanas como Chorrillos, ¿no? Porque no basta con saber que está mal, sino también hay que saber cómo hacer al respecto. Ahora, respecto a las conclusiones, de acuerdo a todo nuestro trabajo, hemos concluido que si bien muchas personas lograron identificar correctamente a CERFOR como la entidad que regula la tenencia de fauna silvestre, todavía hay un grupo importante que confunde esta función, ¿no?, con otras instituciones como el MINSA, pero esto demuestra que aún hay falta de información clara. También el otro tema es la falta de conocimiento sobre la legalidad, porque la mayoría de estos encuestados no tienen claro si es legal o no tener animales silvestres como mascotas, ya que algunas personas creen que está permitido en ciertos casos y otras simplemente no lo saben. Entonces, esto evidencia bastante lo que es un marco
normativo que no está llegando a la población de forma efectiva. Y esto puede conllevar a que acepten o incluso promuevan estas prácticas ilegales sin saberlo. También se concluyó de que muchos encuestados dijeron que sí reportarían a las autoridades si venga alguien con un animal silvestre, lo cual, como mencioné, sí es positivo, pero hubieron personas que no sabían qué hacer. Entonces, lo que demuestra esto es que el conocimiento teórico no se traduce a lo que es una acción muy concreta, porque hace falta educar también en cómo actuar frente a estos casos. Sin embargo, también la mayoría de estos reconocieron correctamente que los animales silvestres suelen ser obtenidos por un tráfico ilegal, por mercados informales o redes sociales. Sin embargo, eso no siempre lleva a tomar medidas o denunciar, lo cual también permite el problema que continúe normalizándose, ¿no? Y bueno, finalmente también lo que implica más esta problemática es la educación ambiental insuficiente, porque estos resultados en general nos llevan a una conclusión principal, lo cual es la ausencia de campañas educativas continuas sobre esta fauna silvestre, sus riesgos, su protección, y el cual es una causa transversal que afecta directamente a nivel del conocimiento y la capacidad de respuesta de estos ciudadanos, porque la solución no solo pasa por castigar, sino por educar. Gracias.